Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a Conversaciones Rockeras, una nueva emisión, un nuevo programa. Si tú eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like, y a los habituales que siempre nos ven, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo con una gran trayectoria dentro del rock mexicano, multiinstrumentalista, ha tenido varias bandas en el circuito del rock mexicano y aparte pues se volvió un escritor de libros de rock mexicano, y hoy tenemos el gustazo de tener aquí en nuestro programa al señor González. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes hoy. Oye, pues un placer tenerte aquí, sobre todo porque yo en esta época de pandemia, particularmente que tuvimos un aislamiento tan prolongado, pues descubrí este libro de 60 años del rock mexicano y la verdad lo disfruté muchísimo, el volumen 2 de Dos. 1980 al 89, y eso Ujú. luego me llevó a comprar el tercero, que ya es de los 90 para el 2016, y el Correcto. último que conseguí fue el primero, ¿no? El de 1956 al 79. Así Tres libros que en mi opinión son básicos para todo el que quiera conocer del rock mexicano. Se me hizo un gran trabajo, muy bien documentado, con es. fotos de Fernando Aceves, y súper logrado este trabajo. Así que muchas felicidades de antemano. No, pues muchas gracias. Sí fue invertir un buen tiempo de trabajo. Me tardé unos 4 años y medio y pues a mí me resultó muy aleccionador. Yo pensé que conocía el medio al cual pertenezco y realmente a partir de ponerme a investigar pude conocer mucho más y de alguna forma convertirme en un conocedor del rock mexicano a partir de este trabajo. Y bueno, aparte de que tú conoces muy bien el circuito de rock mexicano por tu experiencia como músico, obviamente por tu paso de Botellita de Jerez y también en bandas previas como Baraja, que era una banda que tenías con tus hermanos, creo, Sí, sí. y después también un poco como productor. ¿Cómo fue que fuiste compilando este tipo de entrevistas, este tipo de datos? Sí, bueno, nada más para hacer como un paréntesis, actualmente tengo una banda también que se llama Combo Mobox, con la cual estoy con Zaira Franco, está el Frata también en el bajo, Eduardo Dyer, que ha sido un compañero mío de muchos años, y Iker Moranchel en la guitarra, Evelyn Vaquita en la batería. Es cierto, también he producido a muchas bandas, llegué a tener una disquera ahí en la primera mitad de los 2000 que se llamó Discos Antídoto. Eso me conectó con muchas bandas, digamos, más de los 90 en adelante, pero bueno, este camino lo empecé por ahí de los 80 y, y a la hora de trabajar estos libros, eh, recuerdo que los que más, digamos, tuve que investigar y buscar un poco a ciegas fue el primero, ¿no? El de esa etapa previa a que yo me dedicara al rock. Y, pero del segundo volumen en adelante eran ya bandas o músicos con los cuales yo he compartido escenarios y que conocía muy bien, ¿no? La metodología para obtener la información siguió varios caminos. Por supuesto, el de las pláticas, las entrevistas con todos estos protagonistas, pero también hubo mucha investigación, bibliografía, ¿no? Acudir a bibliografía, acudir a información en internet también. Básicamente el punto era que la información que yo tuviera pudiera yo respaldarla y no ponerla de primera fuente nada más, sino que quiero decir, cuando digo de primera fuente, que solo tuviera una fuente, ¿no? Que hubiera varias fuentes para yo finalmente
contrastar la información y poner lo más veraz posible, ¿no?, de lo que estaba escribiendo. Por supuesto que a mí en lo personal me tocaron vivir varias circunstancias que también ahí se narran, entonces esa cercanía con los hechos me ayudaba también a saber dónde buscar. Quizás alguien que se hubiese acercado a hacer esta gran historia del rock mexicano, o gran crónica, que es como yo veo estos libros, hubiera batallado más si hubiese sido un periodista, un historiador, alguna otra disciplina, por el simple hecho de partir de cero, ¿no? Creo que a mí me ayudaba de que al ser parte de esta escena, pues sabía dónde rascarle, ¿no? Sí, obviamente, y por ejemplo, el primer tomo, el que mencionabas, pues obviamente es más complicado porque pues es prácticamente la época dorada del rock and roll en México, por llamarlo de alguna forma, Esa los primera tiempos etapa. de los cafés cantantes, hasta llegar un poquito a los inicios de Hip 70, tal vez. Sí, sí, bueno, los 60s tuvieron varias etapas, ¿no? Como dices tú, la época de los cafés cantantes, pero después el regente de la ciudad, Uruchurtu, empieza a hacerles la guerra y entonces conforme van desapareciendo, surgen otro tipo de circunstancias también para el rock. Cuando viene la onda chicana y empieza a tocarse en salones, habían fiestas privadas, se hacían muchos conciertos en frontones y, y empiezan a hacer lo que sería el antecedente del hoyo funky, ¿no? Que en muchos lugares como el Salón Siempre es lo Mismo o el Chicago, las bandas tocaban, pero en circunstancias muy paupérrimas y muy mal producidas. Y eso de alguna manera fue la que dio entrada a los hoyos funky en los 70s. Y por supuesto, Avándaro fue un parteaguas también, que marcó un antes y un después en el rock nacional. Esos primeros años del rock mexicano se caracterizaban por la imitación y la copia, básicamente. No es que, obviamente generalizo, había quienes hacían material original, pero el mercado no permitía mucho que las bandas hicieran su propio material. Entonces eran de alguna manera un poco rehenes de todo un sistema comercial que no les permitía crear su propia música. Y ya al final de los 60 eso empieza a cambiar un poco, empieza a haber cierta rebelión y por otro lado también la radio anglo se empezó a abrir más y eso hizo que pues el mismo público ya no buscara los covers, sino que buscara las versiones originales tocadas por los artistas originales, ¿no? Ahí el rock mexicano, curiosamente, en vez de empezar a componer cosas en español, siguió teniendo como modelo hacia el norte, la mirada hacia el norte, y empezó a componer, sí, material original, pero en inglés. Entonces, esa transición a un rock de creadores de rock, o sea, propiamente de rock mexicano, composiciones de rock mexicano, fue un paso muy, muy largo, muy tortuoso, pues. Ok, y este segundo tomo, la verdad es que es espectacular porque pues eres protagonista, tanto siendo fanático de muchas bandas, como después ser un músico, un ejecutante, desarrollarte en el circuito mexicano, tocar con una banda emblemática que todos conocemos, ahorita hablamos de ellos, pero obviamente remonta a los tiempos de Rocotitlán, de Luke, del Hijo del Cuervo. Sí, sí, bueno, los 80s fue una época en que el rock mexicano explotó, ¿no? Y de alguna forma, después de Avándaro en los 70s, que el rock mexicano de alguna forma se fue a lo subterráneo, es en ese momento en que empieza a ser más introspectivo, a verse a sí mismo, y de ahí se empiezan a sembrar semillas que son las que van digamos, germinar y florecer en los 80s, y ya con una identidad propia, ya a partir de esa introspección viene esta idea de generar una obra propia, y los 80s, el transcurso de los 80s fue eso, fue salir del subterráneo, salir de las cloacas
para de repente estar en el gran escaparate que la industria discográfica les puso, ¿no?, sobre la mesa, que fue la campaña de Rock en tu idioma. Que Rock en tu idioma tenía más que nada la finalidad de introducir las bandas españolas y argentinas al mercado mexicano. Como después de Avándaro hubo una proscripción del rock por parte del Estado, y con su brazo mediático, que en ese entonces era Televisa, no había espacios, pero pasaron muchas cosas en los 80s, entre ellas el terremoto, que fue haciendo que estas posiciones tan intransigentes del Estado se fueran haciendo más flexibles. Surge una sociedad civil empoderada, que ya no ve en el gobierno quien les resuelva las cosas, que los salve del terremoto, por ejemplo, sino que tomas las propias riendas de su quehacer, ¿no?, social, y es ahí donde empieza a abrirse otra vez las circunstancias. Y viendo eso, la industria discográfica es que deciden a finales en la segunda mitad de los 80s, darle un espacio comercial, o sea, ya salir de esa proscripción y darle ese espacio al rock mexicano que les convenía que existiera, para así poder introducir también sus bandas de España y Argentina. Entonces, para esto hubo un antecedente que fue Comrock, una empresa independiente que era liderada artísticamente por Ricardo Ochoa, y gracias a eso, si bien Comrock fue un fracaso comercial, sí le abrió los ojos a las discográficas para meterse por ese lado, ¿no? Que eso es lo que ha pasado casi siempre en el rock mexicano. El rock hace cosas que después los comerciantes se dan cuenta, ven nichos de mercado y finalmente les dan ese otro significado comercial, pero siempre surge a partir de cosas que los rockeros hemos hecho, ¿no? No es que ellos hayan inventado nada, como luego quieren hacer creer, ¿no?, en documentales como Rompan Todo y eso, que pareciera que el rock existe porque fueron firmados por una disquera o por un cierto productor, y no es así. O sea, el rock en México siempre ha dado los primeros pasos y después alguien le da otro sentido. Eso pasó, por ejemplo, en los 90s con los conciertos zapatistas y también con los conciertos de Rasteca, de los grupos de reggae, que se empezaron a hacer conciertos masivos en México, y a los pocos años aparece el primer Vive Latino, que lo que hace es agarrar estos conciertos masivos, pero les quita la causa, que era lo que hacía que funcionaran esos conciertos masivos, para convertirse entonces ya en eventos muy comerciales, que no dejan de tener su relevancia, ¿no? Pero hay antecedentes, no es que hayan surgido de la nada, ¿no? Qué comentario tan interesante, porque en efecto así pasó, los masivos en CEU, después ya los englobas pues en una marca, en un producto. Así es, eso fue lo que pasó. Así fue también Rock en tu idioma, y en fin, el rock and roll original, los rock and rolls de covers, también fue algo que al principio la industria no creía en el rock and roll, y sin embargo cuando vieron que había un mercado para jóvenes, que era un mercado que no se había explotado como tal, la estrella juvenil no existía, se creó en esos años, entonces pues luego los cooptaron, pero no les pusieron una camisa de fuerza, no los dejaron crear su propia música. Se iban a lo seguro buscando los covers, digamos los éxitos ya probados en el extranjero, y les imponían a los grupos que tenían que tocar, ¿no? Y en este último tomo prácticamente ya estamos hablando del rock debidamente establecido en México o aceptado, por llamarlo de alguna forma. Hay una mayor apertura, incluso había radiodifusoras que tocaban rock mexicano, había revistas, había mayor apertura de la televisión. Sí, sí, pues en la historia del rock mexicano ha habido dos momentos en que ha tenido total apoyo, digamos, de los medios, de los antros, de toda una escena, ¿no? Que fue al principio con el rock and roll,
Avándaro vino a cambiar eso y vuelve a surgir. A mí me gusta decir que el rock volvió al escaparate público a partir de la campaña de Rock en tu idioma, ¿no? Que duró hasta finales de los 90s, principios de los 2000s, que viene otro fenómeno, que es que todas esas bandas que se firmaron durante los 80s, 90s, les empiezan a dar las compañías disqueras cartas de retiro. Y entonces viene un auge de las producciones independientes, que no es que no existieran antes, pero eran mucho más caras y más difíciles de hacer. Y vino con los 2000 todo un auge de sellos independientes, muchos de ellos bastante relevantes. Y vinieron otras circunstancias también que vinieron a cambiar un poco cómo era la jugada. Por un lado, el Internet, que se planteaba como una promesa de horizontalidad y democratización de la música, y que las bandas iban a poder tener un contacto directo con sus fans y todo. De alguna forma así fue, pero de otra forma también se convirtió en una especialización extrema. O sea, las bandas funcionan en la actualidad como células independientes de un organismo que está totalmente inconexo. Entonces es muy difícil hablar de una escena como la concebimos en décadas pasadas, ¿no? Ahorita los esfuerzos de los rockeros, que de por sí el rock, no en México, sino a nivel mundial, vive una etapa en que no es el género más promovido ni más apoyado. Son otros géneros. Pero el rock que se hace ahorita está buscando esa cohesión, que se vuelva a hacer esta escena donde todos de alguna manera estábamos interconectados, que implica también al público, a los lugares, a los medios. Y hay esfuerzos. Ahorita mismo estoy yo fuera de un ensayo de un proyecto que se llama Resonante, que el 3 de septiembre vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y que somos músicos de diferentes bandas de los 80s, 90s, que vamos a estar tocando clásicos de aquella época, sí en un plan nostálgico, pero con intención de hacer otras cosas, de incluir más adelante a bandas emergentes, a reconocernos nuevamente como una escena. Y eso yo creo que es valiosísimo si queremos que el rock mexicano siga adelante, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de tu época, obviamente, en Botellita de Jerez? Una Pues banda emblemática para mucha gente en México. Muchos, o sea, pues estuve en una primera etapa que fueron 9 años, y estuve una segunda etapa que han de haber sido 7 años más. Sí, 6, 7 años más. Entonces son como 15 años en total que estuve en Botellita, y que pasó de todo, ¿no? Y me tocó en esos dos momentos, que fue por un lado, bueno, en los dos momentos fue cuando Sergio Arau se pelea con Paco y Armando, y como parte de una segunda formación. En realidad fueron como 4 o 5 formaciones, pero la gente identifica sobre todo 2 formaciones. Yo pertenezco a la segunda formación, y pues nos tocó de todo un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en cierto momento experimentamos con las cumbias en una época en que eso era muy mal visto. Después de un tiempo, pues a nosotros mismos se nos agotó el gusto por esa experimentación, y pasamos otras cosas. Y de hecho creo grabamos uno de los mejores discos de Botellita, si no el mejor, que se llama Forjando Patria. Y nos metimos en diversos terrenos, siempre manteniendo el concepto del rock mezclado con la cultura popular mexicana. Que eso sucedió en la época de Sergio, en la época del Waka Rock, pero también sucedió en nuestra época de otras formas. Esa mexicanidad que queríamos plasmar en lo que hacíamos tomó como una forma más cruda, más directa, más incluso lépera, si lo quieres ver así. Canciones como El laberinto de la soledad o No pinches mames. En fin, estuvo padre vivir todo eso
con Botellita de Jerez. Eran los tiempos de Abuelita de Batman o de Niña de mis ojos, ¿no? Sí, bueno, el primer disco que hice con ellos fue Niña de mis ojos, en donde se buscaba como expandir, digamos, las fronteras de lo que había sido hasta ese momento el Waka Rock. Eso nos hizo acercarnos a Televisa, hicimos una obra de teatro, luego hicimos la parte de las cumbias, que fuimos muy criticados por ello, para finalmente pues abandonar eso, volver a una línea otra vez más visceral, más rockera, y el resultado de eso fue el disco Forjando Patria, que te digo, considero es un gran disco. Y por otro lado, después vinieron unos discos en vivo, como el Desenchufado, que ese a mí me gusta mucho porque muestra por primera vez a la banda en su dinámica, cómo era con el público, y por lo mismo de haberlo hecho acústico, de alguna forma se homogenizamos los arreglos de la música de las dos etapas, que la segunda botella siempre tocó tanto de la primera etapa como de la segunda, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes entender una gran coherencia del trabajo de principio a fin, teniendo a Armando y a Paco siempre como el centro de Botellita de Jerez, como el tronco que sostenía todo eso que se llamó Botellita de Jerez. De ahí en fuera, todos los demás que estuvimos en el grupo entramos y salimos, incluyendo a Sergio Arau, que fue fundador, obviamente, pero que fue alguien que estuvo por etapas también en el grupo. Y de tus tiempos de El Señor González y los Cuates de la Chamba, ¿qué recuerdas de ese disco solista? Pues bueno, eso fue hacia finales de los 90s. Es un disco que hice con 32 músicos invitados, que en ese entonces, bueno, no era fácil hacer eso, pensar en hacer cosas de manera colectiva, era una novedad. Creo que en esos años el que quizás hizo algo parecido fue José Force, y bueno, fue el arranque del señor González discográficamente hablando y en vivo, porque había grabado yo unos temas antes de Botellita, ya como señor González, es por eso que el señor González se integra a Botellita de Jerez, pero no había generado una obra, digamos, discográfica que empieza casi antes de que terminara esa primera etapa mía con Botellita. Mi idea era hacerlo de manera paralela, pero las cosas se dieron de tal forma que realmente arrancó mi proyecto solista cuando acaba Botellita. Y desde ahí para estos días han sido 7 discos del señor González. Los últimos 2 que hice, lo hice ya en la segunda etapa de Botellita también, de forma paralela. Y ahora actualmente te decía que tengo Combo Mobox, que de alguna forma es la continuación del señor González, pero que también busqué otra vez como acentuar esta parte de la colaboración colectiva, ¿no? Y busco a Zaira Franco para que ella sea la que cante mis canciones y eventualmente empezamos a componer juntos, ¿no? A hacer canciones en coautoría. Y es el proyecto en el que estoy ahorita, ¿no? De alguna forma, Combo Mobox es una especie de continuación de Señor González. La mitad de la banda son músicos que me acompañaron en Señor González desde el inicio, ¿no? Como Frata o Eduardo Dayer. ¿Y hubo algún momento donde tenías un proyecto con Rita Guerrero, ¿no? Ensamble Galileo. Sí, bueno, el proyecto era de Rita. Y cuando tuve la disquera Discos Antídoto, sacamos los 2 discos de Ensamble Galileo que existen. Era un proyecto de música antigua, de música renacentista, barroca y sefaradí. Y el primero lo produje ejecutivamente y artísticamente. Eso fue un gran honor que me dio Rita, dejarme involucrar en ese primer disco. El segundo yo ya lo produje nada más ejecutivamente y artísticamente lo hizo Carlos Valraven, que también quedó padrísimo. Y los 2 discos salieron en mi disquera, en Discos Antídoto. Y pues fue padrísimo tener esa convivencia con Rita. En realidad la convivencia con Santa Sabina fue muy padre, porque ahí donde tenía yo las oficinas de Antídoto, subarrendaba una oficina, que era la oficina de Santa Sabina, y ahí mismo yo tenía un cuarto de ensayo.
entonces también les rentaba el cuarto de ensayo del señor González y hubo como mucha convivencia en ese sentido, ¿no? Eran espacios comunes para mí, para Antídoto, para el señor González y Santa Sabina. ¿Y cómo fue que un arquitecto se convirtió en el señor González? Quise ser músico, pero pues por presiones morales, yo terminé eligiendo una carrera, entre comillas, convencional, porque era lo que me iba a dar una seguridad en la vida. Pero pues ya desde entonces empezaba a ver que esta visión aspiracional y de la meritocracia, ¿no? De que para triunfar en la vida tienes que tener una carrera y un doctorado y si no, no la haces. Pues ya para entonces ya había muchos profesionistas taxistas, por ejemplo. Curiosamente con Eduardo Dyer, quien es tecladista mío ahora, estudiamos juntos, empezamos a trabajar y nos pusieron una chamaqueada, nos tranzaron así horrible. Y ahí yo dije, no, o sea, yo estudié para no tener preocupaciones en la vida. Si voy a tener tropiezos, prefiero tenerlos en algo que me apasione y me guste y no sentir que de repente el mundo se me viene encima en algo que quizás no es mi pasión, ¿no? Que era el caso de la arquitectura. Y ahí fue cuando ya la decisión fue rotunda. Yo venía tocando, ¿no? Desde los 14 años. Y ya fue la decisión de dedicarme absolutamente a la música, ¿no? Que fue como un año después de salir de la carrera. Y después yo me jalé al Dyer a tocar, ¿no? Entonces estuvo padre. Ok, y aparte de esta actualidad musical que tienes, ¿hay la posibilidad de que más adelante vuelvas a escribir algo? Sí, de hecho hay un libro previo que se llama Mi Vida Pop, fue mi primer libro, que son crónicas autobiográficas. Y ahorita estoy por sacar uno que se va a llamar De Cine y Música, que habla de películas con música memorable, ¿no? Si me preguntas específicamente sobre 60 años de rock mexicano, pues los 60 años se cumplían en el 2016. Entonces, no hay una intención de hacer un epílogo ni nada, sin una continuación o algo así, no la tengo por lo pronto. Pero no cierro la puerta, a lo mejor en unos años se me ocurre. Claro, y es que vuelvo a lo mismo, esto es un gran testimonio que queda ahí para las generaciones venideras y futuras, porque no Espero. se había hecho un trabajo de esta magnitud en el rock mexicano. Fíjate que me comentan mucho eso, pero yo te diría que de entrada usé mucha bibliografía, o sea, sí hay mucho escrito sobre el rock mexicano, pero debo reconocer que sí, en su mayoría es muy especializado. Por ejemplo, leía a David Cortés, que habla sobre el otro rock mexicano, se clava en el progresivo, en rock en oposición, rock experimental, o Tere Estrada con Sirenas al Ataque, ¿no? Que habla de las mujeres en el rock mexicano. Es un trabajo impresionante y súper metódico, porque ella es socióloga, entonces tiene como una visión muy, muy, muy cuidadosa, ¿no? de lo que hizo. O usé, no sé, un libro como El Rock Tapatío de la UDG, ¿no? En fin, usé muchos libros que sí hablan del rock mexicano. Hay bastante bibliografía del rock mexicano, pero está igual que como está la escena ahorita, dispersa, ¿no? Por lo pronto, el próximo 3 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad, estaremos con el concierto Resonante, así se llama, donde estaremos muchos músicos, Harris Margalis, Frata, los de Guillotina, los de Santa Sabina, en fin, muchos músicos del Clan. Seguro dejo fuera gente, entonces les menciono algunos nomás, que vamos a estar ahí pues tocando esos grandes temas de Tex-Tex, de Laragán, de Kerigma, de todo el mundo, de Botellita, de todo el mundo vamos a estar tocando. Pues ya no te quito más tiempo, te agradezco, mi estimadísimo señor González, Ha sido un placer. esta oportunidad que nos diste. Habíamos demorado esta entrevista, pero bueno, finalmente la logramos. Muy bien. Sí, gracias por la entrevista, gracias por interesarse por mis proyectos y las cosas que hago. Y pues no nos perdamos el rastro. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Escuchen rock en el formato que sea.
Nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Gracias. Fanáticos del rock. Se despide el abogado del rock. Los espera aquí mismo en una próxima emisión.